Bueno, últimamente estamos observando en nuestro entorno un boom, ¿no?, en cuanto a vehículos eléctricos ligeros, como son las bicicletas eléctricas, patinetes. Estamos viendo que cada vez hay una mayor incorporación dentro de la sociedad. Y eso que venimos atrás con temas de vehículo eléctrico, que no ha acabado de explotar tan fuerte como se pensaba y ha empezado a explotar justo en este ámbito urbano. Y entonces, bueno, pues están apareciendo nuevas oportunidades en todo esto, tanto a nivel tecnológico como de modelos de negocio. Si pensáis en una red de transporte como Londres y París, donde hay miles de autobuses, ahora de combustión interna, hay que sustituirlos todos por vehículos eléctricos. Entonces, se está abriendo ahí un gran mercado, un gran campo de desarrollo. Y no solo en el desarrollo de los propios autobuses, también hay que dotar de infraestructuras a esos entornos para poder recargar de energía a todos esos autobuses. Entonces tenemos un gran potencial aquí dentro de Euskadi. Hay muchas empresas que se dedican a temas de automoción y en autobuses eléctricos, y también hay muchas empresas que se dedican al tema de las redes eléctricas. Y en concreto también desde Guipúzcoa hay una estrategia de elaborar que Guipúzcoa sea un centro de referencia aquí al sur de Europa en temas de electromovilidad. Quiere aprovechar el tejido industrial guipuzcoano y también, bueno, y de Euskadi en general, en temas de electromovilidad. Tenemos empresas como CAF e Irizar. CAF fabrica trenes eléctricos, pero también se está metiendo en los autobuses eléctricos. Irizar está en los autobuses de combustión interna, pero ha montado también en Mobility como fabricante de autobús eléctrico. Y luego tenemos un Orona, que también no hay que olvidar, transporta personas. Aunque sea a nivel de edificio o a nivel de escaleras mecánicas, también es electromovilidad. Entonces tenemos un tejido industrial aquí en nuestro entorno que se va a adaptar muy fácil a todo este tema de electromovilidad, y desde Guipúzcoa, desde el gobierno vasco, pues está ayudando a todas estas empresas a llevar a cabo sus proyectos. Y es más, Guipúzcoa también se quiere convertir como en un centro de pruebas, un centro de referencia aquí en el sur de Europa para que se vengan a probar esos modelos de negocio de electromovilidad. Probar tecnologías, probar cómo se mueven determinados sistemas de tracción eléctrico, desde patinetes, bicicletas, coches, redes de transporte. Quieren montar aquí como una especie de MIT, ¿no?, de la electromovilidad. Ser un centro referente en Europa, que se hable en Europa de Guipúzcoa como, mira, allí se trabaja en temas de electromovilidad, te facilitan las cosas. Puedes llevar tu equipo, tú has diseñado una pequeña parte de electromovilidad, si lo llevas ahí lo vas a poder probar en el todo. Un poquito van por ahí esas políticas. El cuello de botella a día de hoy siguen siendo las baterías. Entonces, ahora se están realizando muchísimo esfuerzo en temas de almacenamiento de energía, buscando nuevas tecnologías de batería que den mayor energía y que ocupen cada vez menos. Mondragón Unibertsitatea, dentro de la línea de energía eléctrica, está desarrollando mucha colaboración e investigación con las empresas del entorno, poniéndonos al día en esos temas de electromovilidad. Estamos en la punta, ¿no?, de la investigación a nivel europeo, y además esto nos sirve para llevarlo a las aulas, a nuestros alumnos de grado, a nuestros másteres profesionales también. Y esos alumnos, una vez que finalizan sus estudios, se van incorporando a este tejido industrial ya con unos conocimientos muy profundos en temas de electromovilidad.